Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Quintana Flandes y este video es para acreditar la tercera unidad de la materia de control estadístico de la calidad en referencia a gráficas de control para atributos. Este trabajo lo presento al maestro Juan Morales. Muy bien, gráficas de control por atributos. Una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga en esta condición. En estadística, se dice que un proceso es estable o está dentro de control cuando las únicas causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición se pueden hacer inferencias con respecto a la salida de proceso. Esto es la característica de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el proceso se destabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si un proceso es estadísticamente estable, el 99.73% de las veces el resultado se mantendrá dentro de este intervalo. La estructura de las gráficas contiene una línea central, una línea superior que marca el límite superior de control y una línea inferior que marca el límite inferior de control. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas. Pueden ser promedios de grupos de lectura o sus rangos, o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan los puntos. ¿Cuándo debemos de utilizar las gráficas de control? Bueno, estas se utilizan para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Una vez que se utilicen las gráficas de control, se verifica que el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Dice, evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Y también para comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Como podemos ver, lo que contiene una gráfica de control, pues lo que ya se mencionó, que es la línea central, la línea de límite superior e inferior, y bueno, se marcan en los ejes X y Y dependiendo de la información. En este caso, en la gráfica que vemos en pantalla es el número de pieza, en el eje Y y en el X el peso de la pieza. Es un ejemplo nada más de los puntos que contiene la gráfica de control. Dice, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por las causas especiales. Es decir, si alguno de estos puntos estuviera fuera de las líneas rojas, ya sea inferior o superior, pues esto indicaría puntos que están fuera de los límites, ¿no?, establecidos. Dice, los límites de control de su gráfica de control presentan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control, como ya lo mencioné. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas abajo y arriba de la línea central, que vienen siendo estas y estas. Y se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en un proceso. Por opción determinada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Hay una nota importante, dice, es muy importante no confundir los límites de control y los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requerimientos del cliente.
Un proceso puede estar en control y aún así no ser capaz de cumplir con las especificaciones. Dice, la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso, verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Y lo vuelve a repetir aquí, no confunda la línea central con el valor objetivo. Para su proceso el objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Dice, variación por causas comunes y variación por causas especiales. Dice, en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí se muestran dos gráficas, dice variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Como podemos ver, aquí hay muchos puntos rojos, lo que indica que nuestro proceso está fuera de control por diferentes causas, ¿no? Los ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Vamos a explicar un poquito cuáles serían las causas comunes de una variación. Por ejemplo, en un proceso de hornear un pan, una causa común de variación sería que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. ¿Cuál sería una causa especial de variación en este mismo proceso? Que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras esté horneando puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Otro ejemplo sería registrar información de contacto del cliente. Una causa común de variación sería que un operador experimentado cometa un error ocasional. Y una causa especial de variación sería que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores en el ingreso de datos. Otro ejemplo sería el moldeado por inyección de juguetes de plástico. Una causa común de variación sería ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y una causa especial de variación sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia en el producto final. Bueno, dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba número 1 es un punto más de 3 que con respecto a la línea central. Dice la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Dice tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Dice los datos de atributo tienen dos subtipos, en este caso los binomiales y los de Poisson. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente con el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales.
Dice los datos de procesos sobre atributos. Dice para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas o no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede ser considerado que todo el panel no es conforme. Dice datos de proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, un proceso de inspección, unos inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. En este caso ya serían 3 defectos. En el proceso, datos de proceso sobre atributos de datos binomiales. Dice, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas, en este caso que sean severas y que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráfica P. Dice, aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos a iniciar con ejercicios de cada una de las gráficas que se utilizan para atributos para comprender más a detalle con Minitab cómo es que se grafican estos ejemplos. El primero va a ser en relación a gráficas de control para atributos de gráfica P. Dice, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Dice, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró que de 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar muy de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores. En este caso, dice, considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000 unidades. Dice, construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos aquí la cantidad de defectos y en este caso pues nos vamos a ir a los datos que tenemos ya capturados en Minitab
y vamos a sacar las gráficas P de este ejercicio. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el lote, el tamaño del lote y los defectos. Primeramente nos vamos a ir a Statistics, Control Charts, en Attributes Charts y tenemos aquí lo que es la gráfica P, la gráfica Laney P, pero tenemos el P-Chart Diagnostics. Este es el primero que vamos a elegir para tener un diagnóstico preciso de saber qué tipo de gráfica debemos utilizar de acuerdo a los elementos que estamos mostrando, que en este caso son los datos. Aquí en las variables vamos a elegir lo que es defectos. En el tamaño del subgrupo o subgroup sizes, en este caso tenemos una constante que es de 10,000, el tamaño de nuestro lote, por lo tanto podemos capturar el número directamente de 10,000 o podríamos también elegir simplemente el tamaño del lote. Entonces, bueno, aquí ya lo elegí, le vamos a dar OK y nos va a dar aquí el diagnóstico, dice P-Chart Diagnostic for Defectos. En este caso, aquí podemos ver que nos dice que se está observando la variación expectada de variación de 192.2%, 95%, Upper Limit for Radio, dice es una constante de 163.8%. Aquí dice que si utilizamos la gráfica P, se puede resultar en una falsa alarma. Entonces, en una evaluación de falsa alarma, entonces aquí están aconsejándonos que consideremos utilizar la gráfica Laney P en vez de la P. Entonces, vamos a sacar esta gráfica, ya está, ya la pusimos aquí en la presentación, ¿sí? Aquí está la del diagnóstico, pero vamos a sacar aquí vamos a volvernos a ir a Control Charts, Charts por atributos, y vamos a elegir la P únicamente para hacer la comparación del resultado. Ya nos dijeron que en el diagnóstico que esta no es recomendable porque nos puede arrojar valores de alarma que no son reales, pero para comparar vamos a sacarlo. Igual aquí vamos a elegir defectos, aquí el tamaño del lote, o podríamos poner los 10,000 como es constante. Aquí vamos a ponerle gráfica P, gráfica P, defectos, la vamos a llamar así. Y aquí en lo que son las opciones de la gráfica P, vamos a irnos a test o pruebas y vamos a elegir las diferentes, vamos a elegir las diferentes opciones que nos dan aquí, y esto es para que nosotros tengamos más información sobre los diferentes variables que puede arrojar o resultados. Siempre nos da lo que es un punto, que es sobre la desviación, en este caso de la línea central. Aquí estaríamos también, nos estaría arrojando en caso de que el resultado nos dé 9 puntos del mismo lado de cualquiera de los dos lados de la línea central. También nos estaría indicando en caso de encontrar 6 puntos en una misma, de manera consecutiva, ya sea aumentando o decrementando, y en este caso 14 puntos que estén alternadamente subiendo y bajando. Entonces de esta manera podríamos tener una información más detallada de los posibles problemas que pudiéramos tener durante el proceso. Entonces le damos OK de nuevo.
Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es la gráfica P, en donde nos está mostrando que aquí tenemos un punto fuera de control. Este punto corresponde al noveno punto de un mismo lado, por eso lo está detectando. Y aquí abajo también de manera consecutiva estamos teniendo problemas, ¿no? Aquí tenemos ahora sí que límite superior, límite inferior y pues en proporción. Aquí se está midiendo en proporción a las 10.000 unidades. Esta gráfica también ya la tenemos grabada en la presentación, así que no la vamos a salvar. Está aquí y nos regresamos una vez más para poder sacar la gráfica Laney P, que fue la que el diagnóstico nos recomendó para obtener una información más confiable, un resultado más confiable. Entonces igual aquí vamos a seleccionar los defectos, el tamaño del lote, le podemos poner aquí gráfica Laney P de defectos. De nuevo nos vamos a las opciones y en Test vamos a seleccionar por lo que ya expliqué anteriormente, le damos OK y tenemos aquí la gráfica en donde nos está saliendo un punto más que en la anterior. Esto quiere decir que igualmente aquí tenemos este lo está determinando como un defecto porque está exactamente al límite de superior, ¿no? Entonces aquí ese sería el resultado. Entonces vamos a cerrar este ejercicio. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya los tres, perdón. Aquí tenemos ya las tres gráficas y nos vamos a ir al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio viene de un ejemplo, dice una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. De la misma forma vamos a abrir los datos en Minitab. Muy bien, entonces ya tenemos los datos y vamos a irnos a Statistics, Control Charts, Charts por atributos y vamos a volver a hacer el diagnóstico para ver qué nos recomienda, en este caso, el software. Vamos a darle OK. Y aquí nos está diciendo que utilizar la gráfica P dice que también nos puede dar una falsa alarma, un dato de falsa alarma, y que considera que utilicemos la gráfica Laney P en lugar de la gráfica de la P. Entonces vamos a proceder para la comparación de ambas. Nos vamos otra vez a Charts Attributes y vamos a graficar con la gráfica P. Igual vamos a poner tamaño de lote aquí. En el label vamos a ponerle un título, gráfica P de defectos. Muy bien, y aquí en P-Chart Options, en Test o pruebas, vamos a elegir los diferentes puntos que nos puede detectar de problemas durante los procesos, que ya lo expliqué anteriormente. Entonces le damos OK
Y como podemos ver, pues nos está dando la gráfica P de defectos, en donde podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defectos, 9 problemas. Dicen en proporción, ese también es un dato de proporción. Y bueno, ya nos habían dicho que no era muy confiable la P, vamos a dejarla por aquí y vamos a sacar de nuevo en Statistics, Control Charts, Attribute Charts y vamos a sacar la Laney P. Vamos a ver la comparación de ambas y vamos a poner de nuevo las piezas defectuosas, tamaño de lote. Vamos a ponerle aquí gráfica Laney P de defectos. Vamos a darle OK, vamos a activar lo que ya sabemos en test o pruebas y vamos a darle OK una vez más. Muy bien, entonces aquí como podemos ver hay una diferencia. Aquí nos están dando, cambió un poquito bastante lo que es aunque tenemos el sigma Z aquí de 2.8 alejado un poquito del 1, pero tenemos 3 defectos únicamente, o 3 puntos, perdón, 3 puntos fuera de control, que en comparación con la gráfica P, que nos decía que podía dar como resultado de falsa alarma, y pues así fue, ¿no? En este caso. Entonces vamos a quitar estas gráficas. Estas ya fueron puestas aquí en la presentación. Aquí están las 3 gráficas y aquí podemos comparar lo que fue la gráfica P y la gráfica Laney P. Esto fue para lo que son las gráficas P. La siguiente información va a ser en relación a las gráficas de control por atributos en gráficas NP. Dice, las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas, pues en este caso defectos no conformes, ¿no? Dice, el tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Estos son ejemplos para lo que se puede utilizar la gráfica NP. Dice, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Muy bien. Dice, vamos a dar un ejemplo. Dice, Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Dice, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Dice, no se notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Dice, debido al riesgo de muerte es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Dice, considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Dice, construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, vamos a abrir los datos de los defectos de desfibriladores cardíacos implantables para poder graficar, en este caso con las gráficas NP, y obtener el dato del número de piezas defectuosas. Muy bien. Como podemos observar, tenemos el tamaño del lote también es constante de 10,000 piezas
y la diferente cantidad de defectos que salió de cada uno de estos lotes. Para graficar la gráfica NP vamos a irnos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts, y en este caso aquí vamos a tomar la gráfica NP, que la vamos a comparar con la gráfica P para ver las diferencias. Igual como anteriormente, es muy similar la forma de obtenerla. Vamos a poner en las variables lo que son los defectos. En los tamaños de subgrupo podemos poner directamente o seleccionar lo que es la columna en donde está la información. Aquí vamos a poner gráfica NP de defectos. Vamos a darle OK, y en NP Charts Options nos vamos a ir a Test o Pruebas y vamos a activar estos tres cuadritos en los que, como expliqué anteriormente, nos da más puntos de referencia en donde se nos puede salir de control el proceso, ¿sí? En donde son 9 puntos que estén de un lado de la línea central. Puede ser que sean 6 puntos consecutivos, ya sea decrementando, incrementando, y 14 puntos alternados hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto nos da más amplitud en la información. Entonces le vamos a dar OK y tenemos la gráfica NP. Como podemos observar, en este caso nos da un número de defectos. Aquí tenemos lo que son nuestra información. Tenemos aquí 20 lotes con el tamaño de 10,000 cada uno. Aquí nos están dando los 20 que tenemos, las muestras que estamos contando, y nos están saliendo 3 puntitos fuera de control. Esto es en base a lo que ya seleccionamos anteriormente. Este que está aquí, pues viene siendo el número 9, y en este de acá pues porque están consecutivos, ¿no? Entonces aquí podemos ver ahora sí que la media de 10, acá 19.48, 0.52, lo que son los límites superiores e inferiores. Vamos a dejarla por aquí un ladito y vamos a sacar únicamente para comparar lo que vendría siendo la P. Podría ser la LNP también, pero vamos a sacar la P en esta ocasión para ver la comparación. Vamos a activar, le vamos a dar OK. Esto nada más para comparar. Y bueno, básicamente nos dio el mismo resultado, nada más que aquí la diferencia es que está en proporción del número de piezas del lote, y este es por número de defectos. Si se dan cuenta, aquí es .0020, este es 20, ¿sí? .001 y este es 10. Esa es la diferencia entre las dos. Muy bien, esto ya está capturado en lo que es la presentación, y aquí tenemos las gráficas. Se pusieron las dos para poder comparar. En este caso aquí se comparó con la LNP. Vamos a dar el otro ejemplo de este tipo de gráficas NP. Aquí ahorita lo vamos a hacer con el LNP. Muy bien. Entonces dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo que se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Dice, construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir ahora estos datos. Y una vez más vamos a sacar la gráfica NP y en este caso la LNP para hacer la comparación. Tenemos un tamaño de lote variable. Si se dan cuenta, tuvimos otros ejemplos de 10,000, ahora son de 10,000, 5,000, 15,000, 12,000, etcétera.
y las piezas defectuosas de cada uno de ellos. Nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a Control Charts, Attributes Charts y vamos a irnos a NP. Vamos a elegir como variables las piezas defectuosas y Subgroup Sizes o el tamaño de los subgrupos, el tamaño del lote. Vamos a ponerle como un título a la gráfica, gráfica NP de defectos. Vamos a darle OK, nos vamos a ir a NP Chart Options o las opciones de las gráfica NP, pruebas o test, y vamos a seleccionar una vez más los campos que nos dan más opciones de controles o de puntos que se nos pueden salir de control en el proceso. En este caso, aquí podemos ver en la gráfica NP de defectos, por número de defecto, que tenemos varios puntos en los cuales, aunque tenemos una amplitud aquí de la, ahora sí que de los límites inferior y superior, podemos ver que tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos que se nos salen de control, ¿no? Vamos a irnos otra vez, Control Charts, Attribute Charts, y vamos a sacar la Lane IP para hacer una comparación. Perdón. Piezas defectuosas, tamaño de lote, Lane IP, Test, vamos a elegirlos. OK, OK. Y bueno, aquí si observamos, tenemos en la Lane IP Chart igual sigma 2.8 elevado del 1, y tenemos aquí nada más 3 puntos fuera de control con una amplitud un poquito diferente en la cuestión de los límites y de la información en proporción, y lógicamente es el número de defectos, ¿no? Por eso es que se ve así un poquito diferente. Muy bien. Entonces esto también lo eliminamos porque ya lo tenemos en nuestra presentación. Aquí están las gráficas de lo que es el NP y el NP Chart para poder comparar. Muy bien, vamos a pasar a lo que son las gráficas de control por atributos en U. Dice, una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga una o más defectos, pero aún así será aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente. Número 1 dice el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra. Es un ejemplo. El siguiente ejemplo dice el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Dice, puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún seguir siendo aceptables. Dice gráficas de control por atributos U. Dice ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Dice prueba de diagnóstico con gráfica U. Dice utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra.
Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. Dice, el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Dice, debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, en este caso dispersión excesiva. Dice, aquí está, este sería el diagnóstico o la gráfica de diagnóstico U para, en este caso, fact incorrecta, dice. Y aquí dice, el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarma falsa. Dice, considere usar una gráfica U de Laney. Dice, el límite superior depende del número de subgrupos y de la medida del proceso. Muy bien, dice, la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laney. Dice, ejemplo de una gráfica U de Laney. Dice, el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. Dice, el gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Entonces dice, el personal rastrea el personal de quejas cada semana. Dice, todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Dice, sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Entonces, de acuerdo al resultado, se ampliaron ahora sí que los límites para precisamente corregir ese problema. Muy bien, vamos a iniciar con el primer ejercicio para las gráficas de control de atributos de gráfica U, para tener un ejemplo hecho en Minitab más claro y graficar tanto el de diagnóstico como el de U y el de Laney U. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir los datos en Minitab y vamos a hacer las gráficas correspondientes a lo que es la gráfica U y Laney U, y claro está que lo que es el diagnóstico. Como podemos observar, tenemos también los tamaños el tamaño del lote, que es variable, y bueno, y los defectos por unidades revisadas de cada uno de los lotes. Nos vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y en este caso vamos a abrir primeramente U Charts Diagnostics o diagnóstico de gráfica U. Entonces, defectos por unidades revisadas, tamaño de lote, ok, y aquí tenemos la gráfica. Dice aquí que utilizar la gráfica U puede resultar en una elevada falsa alarma como un resultado. Entonces por favor consideremos utilizar la gráfica Laney U en lugar de esta. Entonces vamos a cerrar esta y vamos a abrir Stat, Control Charts, Attribute Charts,
y vamos a abrir primeramente la U. Vamos a ver la U, aunque sabemos que no es la recomendable, para poder comparar. Vamos a ponerle gráfica U de defectos. Ok, vamos a irnos a opciones. En test vamos a seleccionar, así como anteriormente lo hicimos, le damos OK y vamos a obtener la gráfica en donde podemos observar que hay muchísimos puntos fuera de control por los, ahora sí que los atributos que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y vamos a ver la que es Stats, Control Charts, Attribute Charts, Lane U. Esa fue la que nos recomendaron el software para evitar falsas alarmas. Lane U. Vamos a activar lo que son las opciones para tener un mejor detalle de los problemas o más datos. Si podemos observar aquí, es evidente que la utilización de la gráfica Lane U, que en este caso es por unidades, podemos ver que nada más nos sale un solo punto fuera de control o una sola defecto, ¿no? Un solo defecto, como ya sabemos. Este nos los da en proporción, este nos los da en pieza. En este caso las dos son unidades, perdón, gráfica U es por unidades. Muy bien, vamos a ver. Ok, vamos a cerrar estos, ya los tenemos salvados. En la presentación aquí tenemos las gráficas, entonces ya pudimos ver la diferencia. Un segundo ejemplo de gráficas U dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear un proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que se han detectado algunos defectos en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Dice, una unidad puede tener más de un defecto. Se construya una gráfica de control U o Lane U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir una vez más Minitab para realizar las gráficas. Esas gráficas ya se había hecho el ejercicio, ya lo había hecho y ya había guardado aquí las gráficas. Sin embargo, lo vamos a hacer para mostrar cómo lo sacamos, ¿no? Vamos a sacar en este caso Statistics, Control Charts, Attribute Charts y en este caso vamos a sacar el diagnóstico primeramente. Número de defectos van los variables, subgroup sizes. Ok, esta no es. Vamos a ¿cuál es el ejercicio? De arneses. Ok. Defectos de arneses por lote. Muy bien. Entonces, tenemos aquí 50. Vamos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts y vamos a hacer el del diagnóstico, número de defectos, número de lote. Ok. Y aquí tenemos el resultado en el cual nos dice que utilizando una gráfica U puede resultar en una falsa alarma y nos recomiendan utilizar la gráfica
Laney U. Entonces vamos a abrir Statistics de nuevo, Control Charts, Attribute Charts, y primeramente vamos a hacer la U para poder comparar con la Laney U y poder observar. Aquí vamos a ponerle gráfica U, defectos. Y igual vamos a activar lo que son las pruebas, diferentes pruebas. Ok, aquí tenemos, como podemos observar, muchísimos puntos. Vamos a ver el otro. Attribute Charts, Laney U, número de defectos, número de lote, opciones, test. Aquí hice de otros datos de ejercicio. Aquí tenemos defectos de arneses por lote. Sin embargo, son otros, son otros los datos. Voy a ver si lo localizo. Perdón. No. Pero bueno, ese es el dato que ya se tenía aquí capturado, y aquí nos estaba mostrando en los arneses, los defectos de arneses por lote, y bueno, ¿no? Aquí nos decía que en este caso, que nos podía dar una falsa alarma, nos recomendaba la Laney U, y esa fue la que salió mejor, ¿no? Aquí sí, si nos damos cuenta, nada más están 3 puntos fuera de control, ampliándose, porque por supuesto aquí nos da la proporción, y en este caso pues se salía, ¿no? O sea, se amplían los límites un poquito. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Dice gráfica C. Dice, en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Bueno, vamos a irnos a este ejemplo de gráfica C, donde dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de 17 pulgadas debido a que se ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los datos, los resultados de los últimos 50 lotes de 5,000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Dice, una unidad puede tener más de un defecto. El número de defectos de cada... Construya, dice, una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el Minitab para poder proceder a sacar la gráfica C y vamos a sacarlo inmediatamente. Ya lo tenemos aquí grabado, los datos, y aquí tenemos el resultado en donde podemos observar que están básicamente dentro de control. Tenemos un control porque está dentro de los límites aceptables, tanto inferior como superior. Sin embargo, vamos a defectos de rines de aluminio 17 pulgadas.
A ver si no es otro. Vamos a hacer este. Ok. Aquí tenemos ya vamos a irnos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a ir hasta acá abajo donde dice C. Vamos a tomar defectos por unidades revisadas en lo que es variables y vamos a ponerle aquí gráfica C de defectos. Ok, a opciones, vamos a activar las diferentes opciones que nos dan para tener más datos. Y bueno, aquí es la misma gráfica que ya les había mostrado, únicamente para confirmar que en este caso tenemos un control o un proceso controlado. Muy bien, nos vamos a ir al siguiente ejemplo. En este caso dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Dice: a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Dice: una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a abrir Minitab y de acuerdo a los datos que tenemos vamos a graficar y obtener y saber, de acuerdo al resultado, si nuestro proceso es estable. Nos vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts y vamos al C, elegimos el C. Número de defectos, vamos a poner, híjole, esos datos. Muy bien, vamos a elegir otros datos. Vamos a quitar este, porque esos tienen... Vamos a abrir aquí. Rines de aluminio de 7 pulgadas. A ver cuál estamos viendo. Arneses por lote. Espero que sea este. Statistics, Control Charts, Attribute Charts, el C. Ok. Y bueno, aquí tenemos la gráfica C de defectos de arneses por lote y podemos ver que está dentro de control. Aquí no tenemos puntitos rojos, eso es lo que representa. Y bueno, esa misma gráfica ya la teníamos aquí capturada. Y bien, con esto terminamos los ejemplos de, en este caso, las cuatro gráficas de control que se utilizan por atributos, que es la P, es la NP, la U y la C. Y vamos a pasar al seguimiento de lo que es el proyecto, que básicamente es la aplicación de lo aprendido en la unidad 3 aplicado directamente a un caso real de alguna fábrica, de algún proceso que se pueda establecer este tipo de controles. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con lo que es la gráfica de control para atributos P. Dice el ejemplo, dice: el corporativo de fábricas de ensamble de autos recibe quejas de clientes por un elemento eléctrico en el automóvil que presenta fallas. Dado que el auto salió a la venta hace 3 meses, dice: la investigación arroja que de cada 1000 autos,
7 corren el riesgo de presentar la misma falla. Dice, se hará una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y se determinará si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, aquí tenemos en este caso que es un problema de una cuestión eléctrica. Entonces, vamos a ver aquí defectos eléctricos del lote de carro. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que el tamaño del lote es de 1000 piezas, que en este caso es de 1000 autos, y los diferentes defectos que se tienen de cada uno de los lotes. Entonces vamos a ir a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y en este caso, como ya lo hicimos anteriormente, vamos a primero a sacar lo que es el diagnóstico. Aquí ya tenía capturado defectos, tamaño del lote, le damos OK, ya, y aquí tenemos, dice que en este caso utilizar la gráfica P no debería de resultar en una falsa alarma. ¿Qué quiere decir? Que podríamos utilizarla sin ningún problema. Entonces vamos a cerrar esta y vamos a abrir Stat, Control Charts, Attribute Charts y vamos a abrir la P para ver qué nos da, ¿no? Igual en variables va defecto, aquí tenemos un subgrupo de constante número de piezas que son 1000. Aquí ya tenemos gráfica P por defectos eléctricos y vamos a activar, ya están activados aquí, le damos OK, OK y nos arroja la gráfica, en este caso P, y como podemos ver está dentro de los límites de control y de alguna manera en forma descendiente. Eso que quiere decir que en algún momento del proceso probablemente de los lotes se hizo algún cambio, mejoró y pues se ve en descenso, ¿no? Eso es una buena tendencia. Y de todas formas vamos a abrir Control Charts, Attribute Charts, vamos a ver qué nos da Lane P, ¿no? Nada más para, ya tenemos seleccionado todo, ya están los tests, le damos OK, OK, nada más para comparar y ver. En este caso el NP, miren, se nos hubiera ido, en este caso aquí ya tendríamos tres problemitas, ¿no? Eso ya lo tenemos capturado aquí, en lo que sería en la gráfica P y la Lane P. Y aquí arriba, aquí mismo puse la gráfica de lo que es el diagnóstico. Eso es para las gráficas P. Nos vamos a seguir al siguiente ejemplo del proyecto, que dice: en una fábrica médica que produce tubos respiratorios ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 40 días. Dice: la producción ha sido variable. Se hará una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y se determinará si el proceso está bajo control estadístico. Aquí ya tenemos, en este caso, este es de... Uy. Vamos a abrir. Aquí vamos a tener de los tubos. Aquí está. No. Ok, aquí tenemos los 40 lotes. El tamaño del lote es variable y las piezas defectuosas por cada uno. Nos vamos a ir a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y en este caso vamos a elegir piezas defectuosas, tamaño de lote. Este es el NP, ¿no? Gráfica NP de defectos. Ok, NP Charts. Vamos a activar las diferentes opciones que tenemos para lo que son atributos variables, ¿no? Diferentes. Muy bien, aquí podemos ver
que de las unidades, de las muestras que tenemos, tenemos 1, 2, 3, 4 puntitos que están fuera de control. Dice límite superior 7.74. Y a ver, vamos a compararlo con la P. Vamos a ver qué nos sale aquí. Con la ley NIPI, vamos a ver. Nada más para comparar, pero esta es la NP. Ok, vamos a ver, aquí lo tenemos ya. Aquí ya lo tenemos capturado, es lo mismo que nos salió aquí. Entonces, como podemos ver, como ya sabemos, las gráficas NP que nos está mostrando este resultado. Y bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que en este caso es de gráficas para atributos de gráfica U. Dice, una empresa que se dedica a la producción de corta uñas requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 2, debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Dice, a continuación se presentan los resultados de los últimos 40 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Cada unidad puede tener más de un defecto. Dice, se hará una gráfica de control U o ley U para la cantidad de defectos por lote y se determinará si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos ya los datos, las gráficas obtenidas de lo que son, lo que ya teníamos aquí en este caso los defectos de corta uña. Tenemos los 40 lotes, en este caso con un tamaño de lote variable y las unidades revisadas por cada uno diferente, ¿no? Aquí nos dice, los lotes son variables. Entonces vamos a abrir y vamos a irnos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y vamos a abrir lo que es el diagnóstico. Ya tenemos seleccionado defectos por unidades revisadas, tamaño de lote, le damos OK y aquí nos dice que si utilizamos la gráfica U puede resultar en un elevado, ahora sí que número de falsa alarma, entonces nos recomiendan utilizar la gráfica Laney U. Vamos a abrir Stat, Control Charts, Attribute Charts y vamos a ver la U para nada más para comparar. Ya tenemos todo seleccionado, los datos ingresados, ¿sí? Entonces le damos OK y aquí tenemos lo que es la gráfica U, en donde nos están saliendo 2, 4, 6, 7 puntos fuera de control. Entonces vamos a ver la diferencia entre Stat, Control Charts, Attribute Charts y en este caso Laney U, que fue la que nos recomendaron. Ese ya lo tenía seleccionado y hecho muy bien, entonces ya nada más le damos OK. Y bueno, si podemos comparar y observar, podemos ver que con la Laney U nos están saliendo únicamente 4. Se amplía un poquito aquí, dice límite, el límite se ajusta un poquito más, por lo tanto no todos hay ciertos números que se ajustan, los ciertos puntos que quedan dentro de control, dentro de los límites. Entonces se disminuye el número y por eso es de que nos recomendaban la Laney U, ¿no? Para no caer en falsas alarmas o en datos erróneos. Muy bien, entonces lo eliminamos. Ya lo teníamos capturado aquí en la presentación, las gráficas, y nos pasamos al siguiente ejemplo, que en este caso son
gráfica C. Dice una empresa que se dedica a la producción de corta uñas. Es básicamente el mismo ejemplo, un poquito de datos diferentes. Dice requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 3 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 40 lotes con 4.000 unidades por lote. En este caso es un número constante de unidades por lote. Por lo tanto, dice, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes, cada unidad puede tener más de un defecto. Dice, se hará una gráfica de control C y se determinará si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, igual, ¿no? Vamos a irnos a lo que es Minitab. Ya tenemos aquí los datos capturados. Nos vamos a ir a Stat, Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a las gráficas C. Seleccionamos en lo que es variable los defectos por unidad, le damos un título, nos vamos a Chart Options, en este caso la C. En los test o pruebas vamos a elegir, una vez más lo voy a repetir, que son los 3 puntos, de un punto que esté desviado de la línea central, que es el que nos da por default. El siguiente es de que 9 puntos estuvieran del mismo lado, ya sea del lado elevado o bajo de la línea central. Si nos salieran 6 puntos de manera consecutiva, ya sean todos del lado decrementando o incrementando, o por último los que fueran 14 puntos consecutivos que estuvieran alternados hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí le damos OK, OK. Y tenemos la gráfica C de las unidades revisadas, la cual nos muestra claramente que no tenemos básicamente ningún punto crítico en nuestro proceso, lo cual podríamos determinar que nuestro proceso es estable. Y bueno, esa misma gráfica ya la teníamos capturadas aquí mismo en la presentación. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias y hasta luego.